Hemos llegado al capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Y este capítulo es una continuación de lo que estaba hablando antes Jesús con los fariseos y los escribas. Y quiero hacer un alto aquí antes de continuar con el capítulo 12, para que veamos por qué hay esta separación de capítulos. Si bien esto ya estaba en la preparación para el estudio bíblico, en uno de los temas, yo creo que es bueno que lo recordemos para saber por qué en la Biblia tenemos capítulos y versículos. Porque en el original griego de todos los escritos no hay división, no hay separación. Y todos estos escritos eran bloques que eran un solo escrito. No estaban divididos ni por capítulos, ni por versículos, y tampoco por títulos. Era una continuación total. Y hubieron diversos sistemas entre los judíos, como el Senadrín, el Parashiyot, el Pesukim. Igual que para los cristianos tuvimos otros sistemas, como por ejemplo los cánones los cánones Eusabiani, que vienen de Eusebio de Cesarea, uno de los padres de la Iglesia, que quiso dividir los evangelios en 1162 secciones. Pero vamos a ver exactamente cómo empezó la división en capítulos. Hubo un hombre, Esteban Langton, que era arzobispo de Canterbury y que había sido gran canciller de la Universidad de París. Y este hizo la división del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en capítulos sobre la traducción en el texto latino, la traducción de San Jerónimo, que se llama la Vulgata Latina, y eso fue hecho alrededor del año 1226. De la Vulgata Latina, que fue la primera traducción de la Biblia del griego al latín, que la hizo, como hemos dicho, San Jerónimo, pasó al texto de la Biblia hebrea y al texto griego del Nuevo Testamento y a la versión griega del Antiguo Testamento, que era la versión de los 70. Y estableció una división en capítulos. Miren qué trabajo, ¿no? División en capítulos más o menos iguales, muy similar a la que tenemos ahora en nuestras Biblias impresas. Y hacia 1226, como decía antes, los libreros de París introducen estas divisiones en capítulos en el texto bíblico, dando lugar a lo que se conoce ahora como la Biblia parisina, la Biblia hecha en París. Y desde entonces esta división se hizo universal. Desde entonces, 1226, tenemos esta división de la Biblia en capítulos. Y ya sabemos que el que la dividió en capítulos fue Esteban Langton. Ahora bien, ¿qué ocurrió con los versículos? La división en versículos, y esto es interesante, hubo un hombre que se llamó Santos Pagnino, que vivió en alrededor de 1541. Estamos hablando del siglo XVI. Era un judío converso, un judío que se había convertido al cristianismo y después se hizo dominico. Era originario de Lucca, en Italia, y dedicó 25 años a su traducción de la Biblia.
y la publicó en 1527. Fue el primero en dividir el texto en versículos numerados. Se imprimió la Biblia en Lyon, ya dividida en versículos, y era una versión muy literal que constituyó un punto de referencia entre los humanistas de la época y que fue reimpresa varias veces. Más adelante, porque Pagnino había muerto en 1541, como dije, Roberto Estienne era un prestigioso impresor, realizó la actual división en versículos del Nuevo Testamento el año 1551. Y en 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia, ya dividida en versículos, en capítulos y versículos. Para los versículos del Antiguo Testamento hebreo, tomó la división hecha por Santos Pagnino, y para los restantes libros del Antiguo Testamento elaboró una división propia, y empleó para el Nuevo Testamento la que pocos años él mismo había realizado. Este recurso de dividir el texto bíblico en capítulos y versículos numerados permite desde entonces encontrar inmediatamente un pasaje, sea cual sea en la puesta en la página adoptada por la edición. Por el capítulo y el versículo ya tenemos la posibilidad de ubicarnos, mientras que cuando eran textos, se mantenía el texto completo, había que revisar todo porque no teníamos ni capítulos ni versículos. Esto dio muchísima comodidad para que pudiéramos hacer lo que hacemos ahora: leer por capítulos, leer los versículos, poner citas de capítulos y citas de versículos que nos ayuden a leer y estudiar la Biblia con mayor facilidad. Eso ha sido muy, muy cómodo y muy útil para la Iglesia, porque es una herramienta fundamental además para los investigadores y para todos, porque podemos emplear una misma referencia para hablar o mencionar ciertos capítulos y versículos que tengamos o querramos leerlos o estudiarlos o enseñarlos. Ahora bien, la Biblia impresa ya por capítulos y versículos, la primera Biblia impresa que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos, fue la Biblia llamada de Ginebra, que se publicó el año 1560 en Suiza. 1560. Fue la primera que incluyó todo lo que se había hecho hasta entonces: la división en capítulos, la división en versículos. Y los editores de la Biblia de Ginebra optaron por los capítulos divididos por Stephen Langton. Y los versículos, usaron los versículos de Robert Estienne, conscientes obviamente de la gran utilidad que tenían para la memorización, la localización y la comparación de los pasajes bíblicos. Porque hasta entonces, si tomábamos el Evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas, por ejemplo, no teníamos forma de poder decir: este versículo también está en tal capítulo y tal versículo del Evangelio de Marcos o de Lucas o de Juan o de Mateo. En cambio, con esta división ya se pudo hacer todo eso, ya se podía localizar y se podía comparar, ya podíamos agarrar y decir: este versículo, a ver, veamos qué dice en el Evangelio de Mateo y qué dice en el Evangelio de Marcos. Entonces, la utilidad que tuvo esta división y esta publicación de la Biblia, con la división de Stephen Langton en capítulos y la de Robert Estienne en versículos, fue
realmente una obra excelente de ayuda para el estudio y la lectura de la Biblia, lectura comparativa de la Biblia. Y sigamos, dice, ¿quién más? En 1592, el Papa Clemente VIII hizo publicar una versión nueva de la Biblia en latín para uso oficial de la Iglesia Católica. Y en ella se incluyó la división actual de capítulos y versículos. Así que finalizando el siglo XVI, estamos hablando de 1592, finalizando el siglo XVI, los judíos, los protestantes y los católicos ya habían aceptado la división en capítulos y en versículos, en capítulos que venían hecha por más bien Stephen Langton y la subdivisión en versículos introducida por Robert Estienne. De manera que desde entonces estas divisiones en capítulos y versículos ganaron aceptación como la forma estándar para localizar los versículos de la Escritura y fueron aceptados universalmente. Ya sabemos que desde entonces tenemos la Biblia dividida en capítulos y versículos. Con ese paréntesis, que no quiero mezclar las cosas, dejamos este paréntesis en una grabación aparte. En la siguiente vamos a continuar ya con el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas y vamos a ver por qué había continuidad en los dos relatos.